El tema que elegí compartir con ustedes hoy, traer a debate, a charla, es la teoría de la decisión judicial relacionado con una cuestión puntual, la inteligencia artificial, que es una cuestión en debate en este momento, que los titulares de los diarios de esta semana lo estuvimos leyendo, las advertencias que nos están haciendo algunos especialistas sobre los peligros de esta herramienta, pero fundamentalmente quería traerla y viendo la cara de tantos colegas jóvenes para charlarlo con ellos y luego de tirar estos temas a debate, en algún momento escucharlos, será en los break o más tarde, pero traer al debate del mundo del derecho procesal y del ejercicio de nuestra tan noble profesión del derecho, esta nueva problemática. Para poder hoy fundar una teoría comunicacional relativa a los procesos decisionales que se producen dentro del ámbito jurisdiccional, ya sea propiamente judicial o lo que es la jurisdicción primaria administrativa también, es imperioso hacerlo en el contexto de la novísima y novedosa realidad actual, ya que solo allí podremos encontrar fundamentos válidos para sostener gran parte de las decisiones particulares que se dicten y encontrar seriamente las bases de una obligatoria argumentación en el contexto democrático. En el ambiente antes indicado, las herramientas tradicionales y los criterios decimonónicos, los criterios del siglo XIX con los que fuimos educados y con los cuales todavía nos sentimos bastante cómodos, ya no son suficientes para abarcar la realidad que hoy nos aqueja. En la actualidad, la sociedad, que también está en un proceso de redefinición, reclama respuestas en tiempos y en formas distintas. Hoy nos comunicamos por WhatsApp, hoy esperamos una respuesta inmediata. Si a uno le contestan, no le contestan en los próximos 30 segundos, empieza a preocuparse o a decir, ¿qué pasa que no me contesta? Eso no nos pasaba hace 10, 15, 20 años atrás. Esperábamos la carta, esperábamos la respuesta. Y esto mismo nos está pasando a nivel del proceso. Estamos esperando tiempos, estamos manejando cuestiones del siglo XIX, del siglo XX, en épocas en las que reclamamos prestaciones y tiempos del siglo XXI. Nuestras comunicaciones son de otra calidad, de otro tiempo y de otro formato. Eso tenemos que pensarlo también para lo judicial. Vivimos en un mundo hiperconectado, globalizado, de modo físico y electrónico, con conceptos totalmente nuevos. La especie humana jamás conoció lo que estamos viviendo nosotros en estos momentos. El concepto de distancia y de tiempo quedaron absolutamente modificados. Aquellos movimientos que se hacían a caballo, que se hacían en carretas, hoy nos vemos en la etapa de la quinta generación de la 5G en materia comunicacional. Las noticias, la información se mueve a la velocidad de la luz. En fracciones de segundo estamos enterados de lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Esa misma velocidad se mueven los virus. Esa misma velocidad sufrimos una pandemia. Esa misma velocidad estamos siguiendo una guerra en este momento en la tan sufrida Europa, que parecía que nos estaba dando algunas enseñanzas a nosotros y nos muestran nuevamente una guerra. Y la estamos siguiendo de manera prácticamente online, con un montón de sesgos que también da la tecnología. Pero todo este fenómeno, a su vez, se da en un marco de una yuxtaposición de generaciones. Este es un tema que no tenemos que perderlo de vista. En este momento, todavía tenemos personas tomando decisiones serias que pertenecen a la generación silenciosa, a la generación de los baby boomers, tenemos ya los millennials, la generación Z, conviviendo. Es decir, podemos concluir que la percepción del contexto de la necesidad de los jóvenes actuales es marcadamente diferente a la de sus abuelos y a la de sus padres. Más de uno de ustedes lo habrán sentido, hablar con sus hijos, con sus primos, con sus sobrinos, con sus padres o con sus abuelos y darse cuenta que unos son analógicos y otros son digitales. Nos cuesta a veces comunicarnos, pertenecemos a generaciones marcadamente diferentes. Eso tampoco era algo que pasaba con esta misma intensidad en generaciones anteriores. Vivimos también, para terminar ya con el diagnóstico, en una etapa de cuarta revolución industrial. Comenzó a principios de este siglo, se estima. ¿Y qué tenemos? Tenemos un efecto combinatorio de robótica, blockchains, cómputo en nube, realidad virtual y aumentada, internet móvil mundial, impresiones en 3D, nuevos materiales, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, que algo vamos a hablar hoy, el aprendizaje automático, un conjunto de mayor capacidad informática
estamos ya hablando incluso de la informática cuántica. La informática cuántica ya salió de los laboratorios de información. Las computadoras de este tipo no trabajan sobre bits, que es la combinación de 0 y 1, sino trabajan sobre qubits. Los qubits, por lo que pueden generar, es una serie de combinaciones casi infinitas y la generación de algoritmos que no lo podemos ni imaginar por su potencial. Eso hoy ya está disponible. Trabajamos también en el metaverso, trabajamos en un esquema de realidad aumentada. Es decir, un fenómeno sumamente interesante. Este fenómeno disruptivo está generando efectos, tanto a nivel micro como a nivel macro, que toma imperiosamente necesario pensar en la implementación de distintos tipos de soluciones en las que no pueden faltar la de orden jurídico. Tenemos que pensar cómo vamos a trabajar esta realidad en la etapa que nos toca ahora de crisis o transformación, pero sobre todo tenemos que estar preparados para pensar en la salida y posterior cristalización de este nuevo escenario. Este escenario está siendo dado a luz y hay veces que somos conscientes de que algo está pasando y muy grande, pero nos cuesta leerlo, nos cuesta entenderlo, nos cuesta adaptarlo. Les quiero comentar que más de la mitad de lo que le acabo de decir fue armado por un programa de inteligencia artificial. Puse algunas de las palabras que utilicé, activé el programa, le puse 4.000 palabras, el nivel del auditorio, el tipo de profesión y casi un 60% de lo que le dije recién no fue preparado por mí, fue supervisado solo por mí. Ahora sí, lo que voy a decir ahora ya es más mío, ¿sí? Hablemos un poquito de inteligencia artificial puntualmente. Esto es como un mínimo diagnóstico. Hay grandes profesores en el mundo y en nuestro país en particular. La línea de investigación de la Universidad de Buenos Aires, del doctor Juan Corbalán, pensadores como el doctor Daniel Pastor, a quienes les agradezco haber tomado muchas de sus ideas que vamos a compartir con ustedes esta mañana. La inteligencia artificial como concepto es la habilidad de sistemas informáticos o máquinas, mediante mecanismos matemáticos y lógicos, de emular características básicas similares a las de los seres humanos, con razonamiento, aprendizaje, capacidad de planear, deducir, hacer predicciones, entre otras tantas actividades, siendo cada vez más utilizado en los sectores públicos y privados. Para algunos representa el final del control humano sobre las máquinas. Otros ven en ella la tecnología que ayudará a la humanidad a enfrentar algunos de los retos más acuciantes a los que se enfrenta. Tenemos que entender que se trata, la inteligencia artificial, de lo que son los algoritmos computacionales, es decir, instrucciones precisas que debe seguir una computadora para que ejecute ciertos comandos. Pero estos algoritmos están hechos de una manera tal que la respuesta de la máquina sea lo más parecida a la de un humano. Y no es una simple programación. Por ejemplo, yo programo que una computadora se me prenda a las 8 de la mañana y se apague a las 8 de la noche. Eso no sería inteligencia artificial. En contraposición, los programas realizados dentro de los parámetros de inteligencia artificial utilizan algoritmos que permiten que una máquina sea capaz de interpretar datos y situaciones, respondiendo de manera diferente en cada caso y además aprender de ellos. Por ejemplo, un software con algoritmos que analicen cuál es la hora en la que me levanto, la distancia que recorro, en qué horario utilizo. No sé si les pasó a veces a ustedes cuando suben a sus autos, conectan el teléfono y la máquina le dice, está a 20 minutos de tal lugar. Y dice, ¿cómo sabe esta máquina que quiero ir ahí? Sabe porque de lunes a viernes, entre las 7 y 7 y cuarto, salgo hacia mi oficina. Y entonces cuando subo a mi auto, el sistema está aprendiendo mi destino, mis horarios y mis movimientos y me está sugiriendo a dónde ir. Eso que parece tan simpático es todo un análisis de nuestra vida. Y si uno tiene un reloj como el que tengo yo, y más de alguno lo tendrá, me está midiendo no solo mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, mi ubicación. Es decir, le estoy prestando al sistema bastante datos y bastante información. ¿Sí? Esto que voy a decir, esta frase que voy a decir ahora, también hay que tenerla en cuenta, y muy especialmente, y esta es la crítica que esta semana estuvimos viendo, dice, lo antes expuesto nos lleva a vislumbrar en la denominada singularidad tecnológica. Les pido que retengan esta frase, singularidad tecnológica. Esta singularidad tecnológica está entendida como el advenimiento hipotético, pero altamente probable de inteligencia artificial general. Es lo que se llama la Strong AI, es decir, la fuerte, la Strong inteligencia artificial, lo que implica que un equipo de computación o red informática sea capaz de automejorarse recursivamente en el diseño y construcción de computadoras, redes o robots que se mejoren a ellos mismos,
y que a través de repeticiones de este ciclo darán lugar a un efecto de explosión de inteligencia, donde las máquinas inteligentes podrán diseñar generaciones de máquinas sucesivamente más potentes, lo que daría lugar a la creación de una inteligencia muy superior a la capacidad de gestión, no digo capacidad humana, capacidad de gestión humana, e incluso, y este es el peligro, potencialmente fuera de su control. Bien, en tal contexto y con la disponibilidad de las nuevas tecnologías, el gran desafío que se presenta hoy consiste en pensar qué podemos hacer nosotros, los juristas, con la inteligencia artificial. El reto que nos toca, por lo tanto, radica en no continuar haciendo justicia siempre con los mismos métodos de antes, aun cuando contengamos nuevas tecnologías, sino en tratar de hacer justicia de un modo completamente distinto al que conocemos y al que realmente sea de mayor calidad. Ahora vamos a entrar, digamos, al holding, a la parte interesante que yo quería transmitirles y compartir con ustedes. Una idea de qué está pasando en el mundo, esta segunda parte de lo que es muy simplemente y con mi limitada capacidad técnica sobre lo que es la inteligencia artificial, pero para lo que puede ser una charla con colegas, los datos básicos pueden estar dados. Ahora, ¿cómo puede esa inteligencia artificial actuar dentro del mundo jurídico y específicamente en el procesal? La idea de utilizar tecnología informática para ayudar a los jueces en la toma de decisiones jurídicas existe desde hace muchísimo tiempo. Pero los recientes avances en el aprendizaje automático y en el proceso del lenguaje natural, este GPT-4 que se está hablando estos días, lo ha convertido en una opción muy viable últimamente. Si alguno de ustedes quiere hacer la prueba, hay pruebas gratis dentro de Internet, pongan un tema, piensen en hacer un alegato, una demanda, y pónganlo y van a ver lo que les estoy diciendo. El potencial los puede llegar a asustar o a sorprender, mejor dicho. De este punto de vista voy a seguir bastante lo que les decía recién, la obra del doctor Daniel Pastor en el Tratado de Inteligencia Artificial y Derecho, dirigida por el doctor Juan Corbalán, trabajo que recomiendo muy especialmente a quien le interese el tema. El impacto de la inteligencia artificial en el mundo de la ley y de nuestros tribunales no tiene el mismo ritmo vertiginoso que en otras ciencias, ¿sí? Sin perjuicio de ello, ya es una realidad la despapelización, la automatización, la digitalización de muchas tareas en oficinas judiciales o de tribunales, también en procedimientos administrativos. Comienzan también a verse que empieza a haber justicia predictiva en algunos casos a través de aprendizaje automático. También esta tecnología comienza ya a demostrar su potencial de mejorar la precisión en la toma de decisiones jurídicas en materias tales como la lucha contra la cibercriminalidad, en ámbitos tales como las pruebas digitales, pero también suscita preocupación por la posibilidad de sesgos y errores. En los últimos análisis que se hicieron, grupos de estudios serios, nos daban de unos aciertos cercanos al 63-64% y el resto eran márgenes de errores graves o medianamente graves, es decir, había errores cercanos, o sea, no correcciones cercanas al 40%. Pero acá viene un punto que es clave y le pido en esto una especial atención. El doctor Marco Rinesi del Instituto Baikal nos dice lo siguiente: estamos viviendo en un momento en el que la tecnología ya está. Lo que no estamos preparados y no tenemos capacidad mental para usarla somos nosotros. Suena difícil de entender o suena raro lo que le acabo de decir, y para esto el doctor Pastor nos da un ejemplo. Y para darnos este ejemplo utiliza una metáfora del túnel del tiempo. Y nos dice, los invito, para entender esto de que la tecnología está, pero lo que no estamos preparados para entender la tecnología somos nosotros, a trabajar con este túnel. Y dice, mandamos por este túnel del tiempo al hombre de la caverna. El hombre de las cavernas era un humanoide o un humano muy similar a nosotros en nuestras características físicas y mentales. Le mandemos herramientas y elementos de caza y de recolección. Entonces le mandamos por ese túnel del tiempo, le mandamos tijeras, le mandamos una escopeta, le mandamos palos, le mandamos elementos para la recolección, canastos, y observamos qué hace este hombre de las cavernas con estos elementos. En prueba y error va a utilizar estos elementos y él, que tiene un formato mental de cazador-recolector, los va a utilizar cada vez mejor. Aprenderá a usar incluso la escopeta, utilizará las tijeras para cortar los frutos, utilizará los canastos para llenarlos. Es decir, va a utilizar la tecnología disponible del siglo XXI para hacer su función de recolector y cazador. Ahora, en este mismo ejemplo, nos dice Pastor,
mandemos a ese mismo hombre de la caverna bolsa de semillas, un arado, tractores, azada, y no le digamos más nada, se lo pongamos también en la caverna. Ese hombre de la caverna todavía no estaba preparado para la etapa de la agricultura. Faltaban miles de años para pasar de cazador-recolector y nómade a sedentario y agricultor. ¿Qué va a hacer con la semilla? No va a pensar en plantarlas, no va a pensar en cultivarlas, va a pensar en comerlas. Va con la azada y el tractor, si lo aprende a manejar, lo va a utilizar para trasladarse, para ir a cazar. No lo va a pensar para arar. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre de las cavernas en este ejemplo que estamos viendo? Tenía toda la tecnología disponible para dar un salto de cientos o miles de años con elementos tecnológicos absolutamente hábiles para eso, pero su cabeza no estaba preparada. Su cabeza todavía estaba pensando en la caza, en la pesca y en la recolección. Por lo tanto, la semilla, vuelvo a repetir, la imaginó siempre para comerla, nunca para plantarla. Afortunadamente, nos dicen estos autores, nosotros sí estamos advirtiendo que primero tenemos que cambiar totalmente la mentalidad en orden a la aplicación de estas nuevas tecnologías en el proceso judicial, y a partir de allí, y esto es muy importante, nos dice el doctor Corbalán, cambiar radicalmente el paradigma clásico del derecho procesal, de proceso iterado, secuencial y fragmentado, a uno simultáneo, instantáneo y colaborativo. Esto es pasar de comernos la semilla en la caverna a plantar la semilla y empezar a cultivar, y luego cosechar. Ahora, una vez, a su vez en el mundo jurídico, la investigación fundamental sueña actualmente con tribunales digitales, pensando en la posibilidad de que el sistema informático ayude en la tarea de juzgar. Pero, y acá entra un punto que es clave y que también le pido que lo pensemos, que prestemos especial atención, vamos a necesitar también una colaboración o un compromiso de nuestros legisladores. ¿Por qué? Porque para poder trabajar en un mundo con inteligencia artificial y con algoritmos, vamos a necesitar también normas que tengan un razonamiento jurídico y procesalmente algorítmico. Si tenemos normas absolutamente abiertas, obviamente no vamos a poder trabajar con inteligencia artificial. Les doy un pequeño ejemplo. Y ya vamos a ver después el ejemplo de la fotomulta, que es un ejemplo interesantísimo de inteligencia artificial. Si nosotros decimos, se deberá, como norma, como legislador, se deberá circular a velocidad prudencial, punto. Esa norma está clara, prudencial, y habrá un juez que tendrá que interpretar, y lo estamos llenando de facultades a ese juez. Le estamos dando una cantidad de obligaciones y responsabilidades que después acá también lo criticamos y decimos, ¿por qué él dice lo que se le da la gana sobre qué es prudencial? Bueno, ahí hay un problema también legislativo. Y específicamente en materia de inteligencia artificial, de algoritmos y de nueva tecnología, tendremos que decir velocidad máxima 110. Punto. Y podemos llegar a decir una tolerancia de un 4, 5, 7% por alguna cosa y pensar en algunos otros mecanismos. Eso sería una norma razonada y elaborada algorítmicamente. Si la norma no permite la aplicación luego de sistemas algorítmicos, mal podemos avanzar luego en la aplicación de soluciones de conflictos de manera algorítmica. Por lo tanto, esto no es menor lo que acabo de decir y que generalmente no se está hablando todavía. Para poder dar soluciones algorítmicas vamos a necesitar planteos y evaluaciones al momento de la nomogénesis, o sea, al momento de la generación de la norma. En contrapartida con esto nos dice un pensador importantísimo de nuestro país, el doctor Luis Caro Figueroa, que vive en España, pionero en la utilización de la informática en ámbitos públicos de gobierno, dice, si confiamos a la inteligencia artificial la resolución de controversias, inexorablemente los algoritmos deben ser cristalinamente públicos y ser conocidos por los justiciables, quienes deben saber el modo en que han sido diseñados. Y ahí entra un nuevo rol nuestro como abogados. O sea, entramos en otro momento del sistema, ¿sí? Nosotros debemos saber el modo en que han sido diseñados, debiendo estar sometidos a un control ciudadano, principalmente para evitar los sesgos. La palabra que se utiliza mucho cuando uno lee otro tipo de bibliografía o escucha conferencias de otros países, habla de bias. Se escribe como bias, pero con B larga, ¿sí? Bias, que son los sesgos, mostrándose así el potencial que tienen las nuevas tecnologías, sobre todo para el ejercicio del derecho de defensa. Al respecto, sostiene este pensador, el doctor Caro,
que cuando el justiciable conoce el funcionamiento del sistema, sus posibilidades de defenderse adecuadamente se amplían en forma automática, por lo que se pregona que la lógica algorítmica debe estar de los dos lados del mostrador. Se remarca entonces como principal la necesidad de trabajar en el razonamiento legal algorítmico, como una herramienta poderosa para soñar en futuros desarrollos en materia de resolución de conflictos con utilización de tecnología, que ofrezcan mayor certidumbre y una orientación normativa y claridad hacia los ciudadanos. Acá vamos a dar un ejemplo concreto, un ejemplo del funcionamiento de inteligencia artificial y tecnología en la resolución judicial de causas, o jurisdiccional si queremos ser más amplios. El caso específico que le decía de la fotomulta. Este régimen autorizado de sanciones procede por medio de un dispositivo de alta precisión que saca una fotografía digital de todo automóvil que entre en su espectro a una velocidad que exceda el máximo permitido por las normas. Es decir, un vehículo que pasa por un lugar determinado donde hay una máquina que está observando ese lugar, sea de la persona más importante del pueblo o del menos importante, que pase violando el máximo de la norma algorítmica que nos indica la velocidad máxima o mínima, se activa. Luego de ello, el sistema inmediatamente impone la sanción y se la comunica al infractor o persona registrada como responsable a través de un correo electrónico. En un procedimiento instantáneo, el sistema hace de policía, de fiscal, de testigo, de perito, de juez, de jurado y de ejecutor. Tenemos así un proceso de primera instancia completo en una fracción de segundo. Lo que observamos en la modalidad de la verificación y el castigo no cambia solamente el instrumento con el que se lo hace, sino que cambia la idea que tenemos desde hace siglos acerca de cómo se procesan y se deciden las controversias legales, ya que muchos de los institutos más sagrados, los que nos enseñaron que era intocable y sagrado, como las funciones de requerir y decidir, la división de etapa entre investigar y juzgar, la exclusión como juzgadores de los denunciantes, testigos y peritos, el procedimiento oral y público, juicio por jurado, entre otros, queda absolutamente, desaparece automáticamente en esta nueva forma de aplicar sanciones, en el que todos nuestros principios se vuelven absolutamente innecesarios. Cabe también ser muy enfáticos en que, como puede apreciarse, el uso de sistemas de inteligencia artificial puede comprometer una gran diversidad de derechos fundamentales, independientemente del campo de aplicación de que se trate. Entre ellos, temas tan importantes como la privacidad, la protección de datos, la no discriminación y el acceso a la justicia. Por lo tanto, al momento de poner en práctica nuevas políticas y adoptar nuevas disposiciones legislativas en materia de inteligencia artificial, el legislador deberá garantizar que se tenga en cuenta el respeto y salvaguarda de toda variedad de derechos fundamentales, tal como lo consagra nuestra Constitución. Ya tengo el semáforo en rojo, así que me quedan 3 párrafos. Con esto termino, con el permiso del doctor. La Unión Europea está muy preocupada por este tema, dictó normas, directrices éticas para una inteligencia artificial fiable. Les recomiendo su lectura, no vamos a poder avanzar mucho más sobre eso. Son directrices del año 2018 de la Comisión Europea. Pero por último, para cerrar, y como tema que entiendo merece un desarrollo más detenido en otra oportunidad, cabe hacer notar que nuestro modelo actual de resolución de controversias judiciales funciona con una práctica permanente de interpretación y argumentación. Incluso casos en los que las normas son claras y precisas, estamos actualmente utilizando criterios de principios y valores por encima del mismísimo texto legal, lo cual amplía el margen de discrecionalidad y el poder fáctico de los jueces. En muchos casos, hasta el sistema o la realidad lleva a los jueces a ser pseudo legisladores en algunos puntos, más allá del control difuso de constitucionalidad que los jueces tienen. Pues bien, este tema de la automatización basada en inteligencia artificial puede ayudar a un fortalecimiento de la legalidad y a sistemas menos inciertos e inestables. Termino con una frase del doctor Andrés Roller en su obra, que se lo recomiendo, La ley es la ley, que dice que la verdadera revolución se producirá si entendemos que no hay que pensar tanto en aplicar inteligencia artificial a la interpretación judicial de las leyes, sino lo que se debe tratar de hacer es dejar tanto de interpretar normas
en un régimen de resolución de controversias judiciales, sino que esa tarea se haga mejor y que funcione con un menos margen de interpretación. Es decir, en alguna medida, para los que no son muy afines a la idea del positivismo, esto puede sonar un poco fuerte, pero desde una visión estrictamente jurídica, lo único que a mí me preocupa, y con esto cierro, es dejar una vía de revisión humana, fundamentalmente en todo caso en los que haya una vía recursiva, y eso también lo marca la Unión Europea. Es decir, la posibilidad de una revisión del raciocinio y de una persona humana, por lo menos en la vía recursiva, y sin lugar a dudas, hasta que esto en algún día se estabilice y se cristalice en los casos complejos, sigo considerando que la participación efectiva de un humano sigue siendo importante. Bueno, espero en alguna medida haber dado más que respuestas, haber generado algunas preguntas o haber generado algunas inquietudes para explorar un campo que es bastante nuevo, pero creo que es inexorable y que sobre todo los que son más jóvenes en este auditorio saben que lo que estoy diciendo es una preocupación para todos. Muchísimas gracias y buenos días.